Segunda de Reyes, capítulo 20. Hemos visto ya cómo este rey Ezequías, que fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, hijo de Acaz, un rey tremendamente malvado, nos muestra esto que a veces no tanto es que los padres sean malos padres, muchos les echan la culpa, por ejemplo, a David, que fue un mal padre porque no supo educar bien a sus hijos, o en este caso Ezequías, que va a ser un mal padre porque va a tener un hijo que va a ser perverso, pero su padre, Acaz, fue un terrible rey, o sea que si su padre fue un mal padre, le salió un buen hijo. Yo creo que a veces el asunto es que nuestros hijos tienen libre albedrío. Nosotros obviamente somos capaces de influir en sus vidas. Y déjenme decirles una cosa, la Escritura dice que si instruimos al joven en su camino cuando es niño, cuando sea grande no se va a apartar de él, no se le va a olvidar. Yo tengo conocidos que han educado a sus hijos en los caminos de Dios y ellos se han apartado por años, ya casi sin esperanza de que regresen a los caminos de Dios, pero eventualmente llega el día donde el Señor los vuelve a tocar y regresan. Así que nunca perdamos la esperanza de siempre sembrar esa semillita y nunca perdamos la esperanza de estar orando por nuestros hijos cuando se hayan apartado del camino del Señor. Vemos que este Ezequías, el Señor lo libra de los asirios. Los asirios eran la potencia mundial de aquel entonces, terribles. El Señor los utilizó para invadir Israel, que era el reinado del norte. Ustedes saben que el reinado se dividió después de Salomón. Como Salomón desobedeció a Dios, el Señor le dijo que iba a dividir el reino, pero no en sus días, sino en los días de su hijo. Y ciertamente se dividió en el reinado del norte, que se llamaba Israel, y en el reinado del sur, que se llamaba Judá. Siempre estuvieron en pugna estos reinados, pero los del norte, que los empezó a gobernar Jeroboam primero, él hizo pecar a Israel con ídolos y regresando de alguna manera a practicar en cierta forma algunas de las rituales que practicaban las religiones de los que estaban ahí antes, que el Señor los había echado a los cananeos de que estaban ahí antes. Y el Señor los había echado porque sus prácticas religiosas eran tan perversas que el Señor dijo: la tierra los está vomitando y ustedes van a ser el instrumento de juicio que los va a echar fuera. Y el Señor les dijo a Israel: ustedes no copien las costumbres de aquellos, porque si no va a llegar el momento donde yo también los voy a echar de la tierra. La tierra, así como los vomita a ellos, si ustedes empiezan a practicar lo que ellos practicaron, los va a vomitar a ustedes también. Bueno, ya la tierra había vomitado al reinado de Israel que estaba en el norte porque llegaron al colmo. Y los asirios vinieron y se los llevaron cautivos a diferentes lugares. Los asirios eran terribles, torturaban, mutilaban a la gente, les cortaban la nariz o la lengua o un brazo o les sacaban los ojos. Eran demasiado severos. Y ese es el castigo que el Señor utilizó para sacar a Israel. Pero también los asirios quisieron llegar a Judá, pero el Señor defendió a Ezequías de una forma tremenda. El rey Ezequías quitó todos los ídolos que su padre había hecho y hizo una gran reforma. Restauró la adoración a Dios en el templo porque su padre lo había cerrado. Y su padre había puesto ídolos por todos lados en Jerusalén para que adoraran otros dioses. Pero Ezequías vuelve a restablecer esto y realmente la conducta de él hasta aquí es impecable. Entonces nos dice que ya una vez que el Señor le da la victoria sobre Sennacherib, el rey que lo vino a Sirio, que lo vino a sitiar ahí, vimos que el ángel de Jehová había matado a 185,000 del ejército de los asirios y se va avergonzado este rey, va a Nínive y dice que cuando entró en el templo de Nisroch su dios, sus dos hijos Adramelech y Sarecer lo mataron ahí mismo en el templo. Entonces entramos al capítulo 20 donde nos dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Ahora, en el capítulo 38 de Isaías, no lo vamos a leer porque sería mucho, pero solamente quiero mencionar que en el capítulo 38, si ustedes después quieren verlo, está allí la oración que hace Ezequías. Él la escribe, y en lo que escribe, parte de lo que dice, ya se acabó mi vida, ya no voy a poder más adorar a Dios, ya no voy a poder más ver a los hombres, porque en el sepulcro, Dios, ¿quién te va a adorar? Y eso nos deja ver en esa adoración de Isaías que de alguna manera no estaban muy seguros la gente si había resurrección o no. Les voy a leer, por ejemplo, en el capítulo 38, en el versículo 9, dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas de Seol, privado soy del resto de mis años. Y dije: no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no lo veré más. Y no veré a ningún hombre con los moradores de este mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor. Corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. O sea, y después da testimonio de que cómo el Señor lo sanó y salió adelante. Pero Ezequías estaba pensando: aquí terminé. Y estaba llorando, y no tanto porque le tuviese tanto miedo a la muerte. Dice, por ejemplo, Josefo, eso no lo dice la Biblia. Dice Josefo que era más bien porque pensaba: no tengo hijo. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero ¿saben qué, mis amados? El Señor en ese momento estaba diciéndole: prepara tu casa porque vas a morir. Y él dijo: no, Señor, ¿cómo va a ser esto? Y de cierta forma hay unas promesas en el Antiguo Testamento que el Señor daba a aquellos que se portaban bien y cumplían sus mandamientos, de darles larga vida. Y este es un rey joven que acaba de entrar a gobernar y acaba de hacer una gran reforma, y tal vez se siente un poco inseguro de que la gente realmente haya tomado acción en la reforma verdadera. El detalle es que el Señor le estaba diciendo que era el momento de morir. ¿Saben? Yo creo que a veces está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. El Señor le va a dar 15 años más a Ezequías, pero en esos 15 años van a ser Manasés, que es el rey más terrible. Y por la maldad de Manasés, el Señor destruye también a Judá. Y luego vienen los babilonios y se lo llevan. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿saben qué? El detalle es que sí, ¿será posible que yo pueda cambiar la voluntad de Dios por tanto rogarle y pedirle y decirle: Señor, por favor, por favor, por favor? La Escritura nos muestra que sí. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No obstante, no todos proceden al arrepentimiento porque tienen libre albedrío. El profeta Balaam, cuando el Señor oró para ver si lo dejaba ir el Señor a ir a maldecir al pueblo de Dios, porque el rey Balac le estaba pidiendo, Dios le dijo que no fuera. Pero la segunda vez le volvió a rogar y le dijo que ve, era la voluntad permisiva, pero no era la voluntad perfecta de Dios. A nosotros nos conviene estar en la voluntad perfecta. Ahora, el hecho de que Ezequías haya llorado porque no estaba seguro de la resurrección, no podemos culparlo de que él no quiso tomar la voluntad de Dios. No sabemos qué había tanto en su corazón, pero vamos a ver que van a acontecer ciertas cosas que no van a ser muy agradables para Judá. Entonces le dice que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Qué tremendo. El Señor oye nuestras oraciones y ¿saben qué más? Ve nuestras lágrimas. Cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros nos abrimos con Él, el Señor ve esas cosas. Y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Fíjense que el rey de Asiria quiso en 3 ocasiones asediar Jerusalén, pero no pudo. El Señor les defendió. Aquí algo bien importante, versículo 7. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? 2 cosas que notemos allí. Un detalle: el Señor pudo haber sanado a Ezequías en una forma milagrosa, pero ¿saben qué utilizó aquí el Señor? Medicina.
le hizo saber a Isaías que con masa de higos la pusiera en la llaga infectada que tenía, una llaga de muerte. Y el Señor usa medicina en nuestra época. Hay gente que dice, no, yo no creo en la medicina, yo creo en Dios. Bueno, Dios utiliza a los médicos también. Y le dice, al tercer día vas a subir a la casa del Señor. O sea, lo pudo haber sanado inmediatamente, pero el Señor permitió que en ese momento los higos hiciesen su función y fuesen quitando la infección, y al tercer día subió Ezequías. O sea, esa era la forma en la que el Señor lo hizo. El Señor no tiene patrones, el Señor rompe los esquemas para que nosotros sepamos que está bien. Oramos, a veces el Señor nos va a sanar de una forma milagrosa, a veces nos va a sanar a través de un médico, a veces nos va a decir como a Pablo, no, bástate mi gracia, te conviene tener esa enfermedad porque estoy moldeando tu carácter o X situación que esté pasando en la vida. Él es soberano y hace lo que Él quiere. Entonces, pide una señal. Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Acaz, que fue el padre de Ezequías, hizo este reloj de sol, que es el primero que se menciona en las Escrituras, y eran unas escaleras que estaban en cierta posición, y la sombra iba bajando por las escaleras de acuerdo a los minutos y después a las horas, etc. Y había ya descendido la sombra 10 grados, 10 minutos. Y el Señor hace que retroceda 10 grados, y podemos pensar, pero eso es imposible. ¿Cómo puede, de repente, se imaginan ustedes, está girando la tierra a 1600 kilómetros por hora? Si el Señor la para, salimos todos volando a 1600 kilómetros por hora, ¿verdad? Y podemos pensar, bueno, eso es imposible, es una situación científicamente imposible, pero cuando decimos científicamente imposible, estamos hablando de un mundo de causa y efecto que para nosotros está sellado, pero para Dios está abierto. Él puede instantáneamente parar la tierra y parar todas las fuerzas de inercia que hay, sin que nosotros nos demos cuenta, y regresarlo 10 grados y volverlo a parar y volverlo a echar a andar al otro lado. Hay quienes dicen, no, es que tal vez se fue parando poco a poquito, entonces empezamos como, de cualquier manera, si sentiríamos cómo se va alentando el asunto, pero Dios no necesita eso, Él hace lo que Él quiere, y esta señal fue una gran maravilla, tanto así que nos dice en el libro de Crónicas que los de Babilonia estaban sorprendidos de esto que había pasado, porque los de Babilonia adoraban al sol. Entonces se detuvo la tierra y regresó la sombra pues en todo el mundo, porque no fue en un solo lugar. Algunos dicen, pudo haber sido un eclipse, ¿verdad? En donde aparentemente la sombra regresa porque hace el eclipse y de una forma se difracta la luz y pareciera que regresara, pero no, en realidad no regresó. Pero el Señor no necesita ayuda para hacer cosas que son, si Él es el creador de todo el universo y creemos que Él lo hizo con su palabra, como dice la Escritura, entonces yo no tengo ningún problema en saber que Dios lo detuvo todo y lo volvió a regresar y contuvo todas las fuerzas. La Escritura dice que todas las cosas subsisten por medio de Él. Sin Él nada de lo que está creado subsiste. Él es el que mantiene todo el universo en conjunto. Entonces nos dice aquí que en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Ana, pero antes de leer esto de los caldeos aquí, yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Nos habla en el versículo 24, en una forma muy corta. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. O sea, todo lo que acabamos de leer en Reyes se resume en este versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24. Pero el 25 dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. ¿Saben, mis amados, la prosperidad a veces, porque Ezequías se hizo
como leemos en el versículo 27 de este mismo capítulo, y tuvo Ezequías riquezas y gloria y muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro y piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas de grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Vemos nosotros, mis amados, que la prosperidad en este caso a Ezequías le hizo el mismo daño que le había hecho a otros reyes anteriores, en donde se enalteció su corazón, en donde tal vez dijo, yo ya no necesito a Dios. No se nos dice de qué manera se enalteció el corazón de Ezequías. Es muy breve el relato que nos dice aquí. Lo que sí nos dice es que la ira del Señor se encendió contra Ezequías y contra Judá. Pero nos dice el versículo 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén. O sea, no solamente pecó él, sino también los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. O sea, nuestros pecados a veces son perdonados, mis amados, pero muchas veces la consecuencia continúa. Y aquí va a venir la consecuencia. La consecuencia va a venir dentro del reinado de su hijo Manasés, que va a ser una situación terrible. Un muchacho que creció adorando a Dios tal vez con su padre y con su familia, pero no sabemos de qué manera se enalteció el corazón de Ezequías aquí, que de alguna manera fue influido por el mal. Esto quiere decir que Ezequías no erradicó completamente la perversión que había en Israel, completamente. Más adelante el rey Josías, ese sí va a aniquilar completamente todo lo que haya quedado, pero ya va a ser demasiado tarde para Judá. Entonces se nos menciona aquí, leyendo nuevamente en Segunda de Reyes, pongan el dedo allí, no le quiten el dedo ahí a Crónicas, y dice que en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó de Ezequías que no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? O sea, no le responde la primera pregunta, que es, ¿qué dijeron aquellos varones? Nada más la segunda, ¿de dónde vinieron? Dice, de Babilonia. ¿Pero qué vieron? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ahora, si vamos y leemos lo que dice aquí en Crónicas, fíjense lo que nos dice este mismo relato. Después de que nos habla de todas las riquezas que tenía Ezequías, en el versículo 30 dice, Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Esa es una obra de ingeniería tremenda, porque dentro de la roca, este manantial lo cegó por encima para que cuando llegaran los invasores no pudieran saber que ni siquiera había un manantial ahí. Y condujo el agua, hizo un canal en medio de la roca para llevarla hasta Jerusalén, por debajo de la tierra, en la roca, que todavía está, se puede ver ese canal en Israel, de más de 500 metros. Es una obra de ingeniería, y empezaron unos a hacer el hoyo por un lado, el canal, y otros por el otro lado, y se encontraron en medio. Realmente fue una situación bastante tremenda, lo que nos dice aquí.
Pero fíjense lo que dice en el versículo 31, es bien interesante esto. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Yo creo que esto es en donde se refiere aquí, que su corazón fue enaltecido. Llegaron estos hombres a investigar qué fue lo que pasó, que se regresó la sombra. Y Ezequías, en vez de aprovechar de a estos paganos que adoraban al sol, a decirle: Dios, el creador de todo el universo, que tiene control sobre el sol, sobre la luna y sobre todas las cosas creadas, fue el que hizo retroceder el sol. Pero en vez de dar testimonio de lo que Dios había hecho, porque ellos fueron enviados para investigar de este prodigio, obviamente escucharon que el rey Ezequías tuvo que ver con esta situación. ¿Y él qué es lo que hace? Presume, les muestra todas sus riquezas. Ahora, había en aquel entonces el rey de Babilonia, quería hacer alianza. Ya se había rebelado varias veces contra los asirios y quería hacer alianza con diferentes reyes para ver si podían de alguna manera atacar a Siria. Y yo creo que parte de la comitiva era a ver si Ezequías le entraba en esta alianza, y Ezequías presume de la grandeza que tiene, ¿verdad? Y yo creo que es ahí en donde su corazón se enaltece. Y el Señor le dice: ahora te van a venir estos males. Todos esos tesoros que tú les mostraste a estos hombres, se los van a llevar a Babilonia. Ahora, lo interesante es que está diciendo: se los van a llevar a Babilonia, dice Isaías. Pero en este momento Babilonia era una provincia muy pequeña, muy pequeña. Si cualquier estadista que estuviera viviendo en aquel entonces, o algún profeta que se hubiera querido imaginar la profecía, hubiera dicho: todos esos tesoros se los van a llevar los asirios, porque ellos son la potencia mundial. Babilonia no tiene fuerzas, vino a ver si Judá le ayudaba, y Judá, desde el rey Ezequías, mostró todos sus tesoros, les presumió. Otro detalle, dice: van a llevar a tus hijos, no necesariamente hijos, descendientes. ¿A dónde? A Babilonia, como eunucos. Mis amados, Dios sabe librar al justo de ser condenado en el último juicio. A eso se refiere la Biblia. Dios sabe librar al justo de condenación y reservar a los impíos para juicio. Cuando nosotros vemos que por el juicio de Dios que trajo a Judá fue llevado cautivo a Babilonia, y dentro de esos cautivos iban justos. Ahí estaba Daniel, ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego, que los hicieron eunucos y estuvieron allí por culpa del pecado de Judá. Así que sí sufrieron en este caso justos con pecadores, ¿verdad? Como la persecución que va a venir a Estados Unidos por cuanto ha dejado a Dios. Los cristianos que estamos aquí vamos a sufrir, dice la Escritura. El Señor dice: es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios. Eso no nos gusta escucharlo, pero es verdad. Dice: si conmigo hicieron leña, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? ¿Verdad? Así que nuestra confianza no está en las cosas que están pasando, nuestra confianza está en el Señor, y en Él nos apoyamos y le decimos: Señor, hágase tu voluntad. Yo les digo una cosa, mis amados: cuando descansamos en el Señor y cuando vienen las pruebas, vamos a decir como el apóstol Pablo: ¿qué me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación, angustia, desnudez, persecución, peligro, muerte? Ninguna cosa que esté creada. En esas cosas somos más que vencedores, no porque somos muy espirituales, sino por medio de aquel que nos amó. Dios nos fortalece, y cuando llegue el momento de la tribulación, el Señor va a estar ahí con nosotros, y no nos debemos desesperar. Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer aquí el reinado del rey más perverso que tuvo Judá. Bueno, no leímos el final, muere Ezequías, ¿verdad? Dice: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío está en el libro de las crónicas. Y durmió Ezequías, y bueno, reinó en su lugar Manasés su hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¡Wow! ¿Saben? Reinó 55 años. Fue el rey que más reinó. Nosotros podríamos pensar: Señor, ¿por qué permites que este hombre tan malvado reine tanto tiempo? ¿Por qué no lo esfumas en un mes? Hubo un rey que reinó un mes y se acabó.
No alcanzó ni a decir pío, ni a empezar a escribir los libros, a dar órdenes cuando ya estaba fuera. Pero este hombre reina 55 años. Y vamos a ver por qué el Señor lo deja reinar 55 años. Aquí lo vamos a ver. Y es tremendo el amor de Dios. Pero nos dice aquí que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal. E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. ¿Saben? Hasta este entonces, la persona más malvada tal vez fue Atalía, que empezó a construir un templo de Baal e hizo otros diferentes altares por otros lados. Acaz también hizo algo parecido. Pero ningún rey, Acaz se atrevió a poner un altar para sacrificar que era diferente al que Dios había ordenado, y quitó el que Dios había ordenado y puso el altar para sacrificar en la casa de Dios, que él copió del que vio en Damasco. Pero ningún rey se había atrevido a poner ídolos en la casa de Dios. Este es el primero. A quitar lo que ahí estaba y empezar a poner ídolos. Y según nos dice el versículo 5, en los 2 atrios puso la imagen de Acera, que era una diosa, la diosa de la fertilidad, en el lugar santísimo. Tremendo, o sea, terrible, terrible, burlándose en la cara de Dios directamente. Y pasó a su hijo por fuego. Eso quiere decir que en aquel entonces, decimos a veces nosotros, nosotros ya no hacemos esas abominaciones. Momento. La forma en la que adoraban con estas dioses como Aserá eran con rituales sexuales, con prostitutas que servían supuestamente al ritual, prostitutos también. Y de estas relaciones había hijos no deseados, y esos hijos no deseados se los sacrificaban a los dioses estos, en donde calentaban al rojo vivo, al ídolo que tenía las manos hacia afuera, y ponían al bebé allí y se moría, mientras gritaban y danzaban y tocaban los shofares a todo lo que daban para no oír los gritos. Y esa era la forma que adoraban. Decimos nosotros, eso es terrible, es que salvaje, gente, estamos haciendo lo mismo aquí nosotros. Ahora estamos más sofisticados, no quemamos al niño afuera, lo quemamos dentro del vientre con una solución salina. Pero también es un producto de algo no deseado, por la misma razón exactamente. Dice que se dio a observar los tiempos, o los horóscopos, y fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Ahí está donde la pone esta imagen de acera, en el lugar santísimo, en el lugar donde estaba el nombre del Señor. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres. Fíjense, con tal, es condicional, que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. O sea, aún peor que los cananeos que habían sido echados fuera de allí, o que habían sido muertos por el pueblo de Israel cuando llegaron ahí. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. O sea, el mismo juicio que hice a Israel,
por los pecados de Acab también y por los pecados de Jeroboam. Y lo mismo que sucedió allá, les va a suceder aquí, a Judá. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato y se friega y se vuelve boca abajo. Pero nos dice que Manasés no quiso escuchar. Lo leímos ya hace rato. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Pues sí está escrito y lo vamos a leer. Nos dice que después durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Ahora vamos a Crónicas, en donde vamos a ver algo que no se nos dice aquí en Reyes. Fíjese el detalle que nos dice que derramó mucha sangre inocente. Más adelante, en este libro de Crónicas también, en el libro de Reyes, en Jeremías, el Señor dice, y no quiso perdonar el Señor, a pesar de las reformas que Josías va a hacer. Y que va a decir, ahora sí, ya todo el pueblo te está sirviendo, ya. El Señor dice, y no quiso perdonar el Señor por la sangre inocente que derramó Manasés. Miren, esto es extrabíblico, no está en la Biblia, pero según la historia nos cuenta que el profeta Isaías era uno de estos profetas que estaban aquí, que estaban amonestando a Manasés para que se arrepintiera. Y Josefo dice que Manasés empezó a matar de los judíos a los más virtuosos, a los más ilustres. Y a los profetas también los empezó a matar. Y que Isaías se ocultó en un tronco de un árbol, dentro de un cedro se metió, que estaba hueco, y el rey, sabiendo que se había ocultado ahí, mandó cortar el árbol a la mitad y aserró a Isaías a la mitad. Eso se menciona, de ahí eso se menciona a los que murieron aserrados, que están mencionados en Hebreos capítulo 11, que algunos fueron aserrados. Y según la tradición histórica es que Isaías murió de esta manera en manos de Manasés. Y no solamente él, muchísima otra gente. Dice Josefo que la sangre corría por todos lados, diariamente había degüellos todo el día, todo el tiempo, y la sangre corría por Jerusalén todo el tiempo, de la sangre inocente que mataba. La gente venía de repente a hacer sus sacrificios y eran sorprendidos por Manasés y los mataban ahí. Este hombre estaba realmente en contra directa de Dios. Ahora, hasta aquí hemos visto la maldad de Manasés, pero dice aquí, volvemos a leer aquí en el versículo 10 del capítulo 33 de Segunda de Crónicas, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Estos asirios acostumbraban a tomar a la gente y les ponían un anillo en el labio inferior o en el labio superior. Aparte de que los mutilaban, ¿verdad? Pero ahí les ponían un anillo y una cadena y con eso los jalaban y la gente tenía que caminar porque si no les arrancaban el labio, ¿verdad? Y así se llevaron a Manasés. Con una cadena en el labio se lo llevaron a Babilonia. Ahora, no se lo llevaron a Babilonia porque Babilonia era la gran ciudad, era una provincia, dije, que estaba bajo la autoridad de los asirios. O sea, que vienen los asirios, toman a Manasés y se lo llevan cautivo, porque los asirios tenían como práctica siempre llevarse a la gente y dispersarla en diferentes lugares. Y se lo llevan a Babilonia, atado. Fíjense, es aquí donde me maravilla la gracia de Dios, mis amados. Este hombre tan perverso que mató a su profeta Isaías y mató a muchos otros profetas y a grandes siervos de Dios, que derramó sangre inocente en gran manera, que le escupió a Dios en la cara, que lo insultó, poniéndole ahí una imagen de una mujer desnuda que era la mujer de Aserá,
Y les voy a decir un detalle aquí, mis amados, que debemos considerar, es poquito fuerte, pero en aquel entonces no había imprenta como hay en nuestros días, pero había pornografía, y la pornografía la hacían con estatuitas que se han encontrado, ¿verdad? Y a veces eran de mujeres en posiciones provocativas, o de una pareja, o de homosexuales. Y hay grabados, o sea, como esculturas. Hay incluso objetos que utilizaban como tazas o cosas así, que tienen todos estos simbología terrible, que estaba diseñada para enardecer sexualmente a la persona y después empezar a participar en estas cosas. Y como dije, tenían rituales donde había prostitutas y prostitutos, y pues nacían estos bebés que después los pasaban por el fuego. Esto era lo que estaba pasando acá en Judá en este momento. Y como dice la Escritura, acabamos de leer, se corrompió Judá en este momento más que las naciones que estaban ahí. O sea, si aquellos estaban mal, estos estaban peor. ¿Y cómo es posible que esto suceda? De un joven que tal vez fue a adorar al Señor en el templo con su padre Ezequías. Conocía a Dios. Conocía a Dios. O sea, él se rebeló arbitrariamente y a sabiendas a Dios. No era que, yo no conocía, es que no sabía que Dios era así. No, conocía porque obviamente su padre pues se enalteció su corazón, pero llegó el momento en donde se arrepintió y murió arrepentido, ¿verdad? Y fue un buen rey. Cometió el error de ser muy presumido y de confiar en sus riquezas y de no hablarle a los caldeos que vinieron a investigar el prodigio que había sucedido, de retroceder la sombra 10 grados, pero se arrepintió de eso, y Manasés estaba ahí viendo lo que su papá hacía, pero él inmediatamente empezó a hacer lo malo, ¿verdad? Y lo que su papá destruyó, él lo volvió a construir. Si mi papá destruyó esas imágenes pornográficas, yo voy a hacer nuevas. Y estaba en esta situación. Entonces el Señor le advierte a Manasés. Manasés mata a los profetas que les advierten esto y no escucha. Entonces se lo llevan atado y con grillos, dice aquí, o sea, con esos anillos en los labios y cadenas, a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. ¡Wow! La gracia de Dios, qué tremenda, ¿eh? No importa qué tan bajo hayamos caído, mis amados, en una situación, cuando nos volvemos a Dios arrepentidos, Dios está tendiendo siempre la mano y dice, no te preocupes. Como el padre, cuando ese hijo pródigo le insultó al padre y le dijo, dame mi herencia, viejo, porque no te mueres y no quiero vivir aquí. ¿Pero qué te falta? No me falta nada, pero ya estoy cansado de verte todos los días. Dame mi herencia. Y el padre le pudo haber dicho, ¿sabes qué, muchacho grosero? No te voy a dar nada. Pero le dio todo. Lo dejó ir. Y el muchacho, ya una vez que se encontró tocando fondo, dijo, voy a volver a mi casa, pero ¿con qué cara me presento delante de mi padre? Después de todo lo que le hice. Bueno, me acuerdo que mi padre era buena persona, que trataba bien a sus siervos. Él los trataba mucho mejor de como me están tratando a mí. Tal vez, si le digo que no soy digno de ser llamado su hijo, tal vez me deje dormir allí en el granero. Tal vez me deje y me dé un trabajito por allí y no me muera yo de hambre. Y cuando llega a su casa, su padre, perdiendo todo tipo de pudor, de decir, pues yo tengo el derecho como padre, ¿qué? Mira cómo vienes así, todo andrajoso. ¿Y crees que me vas a ver así nada más? No. Entra por la puerta de atrás, venme a ver de noche. No, ¿cómo te atreves a venir a verme a mí después de todo lo que me hiciste? Y le dijo, ¿sabes qué? Para que aprendas. Así es como lo que le sucede a una persona que trata mal a su padre. Qué bueno que perdiste todo, jaja. Te voy a dar el peor de los trabajos. Vas a sacar el estiércol de los establos y te vas a dormir ahí mismo en los establos. Y poco a poquito, si te portas bien, te voy a ir ascendiendo. No, dice la Escritura que salió corriendo el padre y lo vio de lejos y lo abrazó y no lo cesaba de besar. Y llorando lo abrazó y dijo, mi hijo que era muerto vive otra vez. Ese padre es nuestro Padre Celestial. Hay una canción que escuché de un amigo músico, compositor también,
que dice el día que Dios corrió. ¿Se imaginan ustedes a Dios corriendo? Corrió a recibirte a ti y a recibirme a mí. Cuando venimos delante de Él se tiró sobre nosotros y nos abrazó y nos besó, hizo fiesta en el cielo. Pero ¿qué pasa cuando abandonamos a nuestro Padre Celestial? Sufrimos las consecuencias. Bienaventurado el varón que es disciplinado. Bienaventurado aquel el que el Señor disciplina y que recibe como hijo. Y aquí es disciplinado Manasés, se humilla en gran manera. Y nosotros tal vez en la situación del Señor no hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos dicho, no, este tipo es un verdadero malvado. Y mis amados, yo conozco personas que hasta se enojan cuando una persona que les ha hecho mucho daño, personas que son cristianas y hay personas que les han hecho mucho daño y después se convierten al cristianismo. Ah, caray, y ahora lo voy a tener que estar viendo en el reino de los cielos a este amigo. ¿Se imaginan ustedes Urías? Que de repente llega David y, no solamente es eso que le diga el Señor, este es un hombre conforme a mi corazón. Oye, Señor, pero lo que me hizo a mí, sí, pero yo lo perdoné. Por eso yo morí en la cruz por este hombre. Cristo murió por Manasés y murió por ti y por mí, para darnos una vida eterna. Y esta es la razón por la cual Manasés llega a reinar 55 años. El Señor sabía lo que iba a pasar y le tuvo paciencia. Qué tremendo está esto. Y dice, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. ¿Se imaginan ustedes? Ya lo habían llevado preso a Babilonia y el Señor dice, yo no sé de dónde saca esto Josefo, dice que su oración era, Señor, que me traten humanitariamente estos señores acá, porque son muy salvajes. Y cuando llegó a Babilonia y se humilló ahí, de repente lo vuelven a poner como rey y le regresan a su reino. ¡Wow! Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. O sea, él ya sabía que era Dios, pero aquí lo reconoció en su corazón. Es como que decimos, yo creo en Jesucristo, no, pero de repente cuando realmente lo recibes como tu Señor y Salvador y confías en Él tu vida, ahí es donde realmente tú puedes decir, yo creo en el Señor Jesucristo y le tengo toda confianza, descanso mi vida en Él. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Esto es importantísimo. O sea, hay realmente en él un verdadero avivamiento. ¿Se imaginan ustedes lo terrible que ha de haber sido para que un pueblo desenfrenado sea obligado nuevamente a adorar a Dios? Le ha de haber costado trabajo. Y le costó un tanto trabajo que no pudo hacer una reforma completa, porque dice el versículo 17 que el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, que los había quitado ya Ezequías, pero él los volvió a construir. Pero aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios, esta no la tenemos nosotros, y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, esas sí las tenemos. Está escrito en las actas de los reyes de Israel que acabamos aquí se equivocó el traductor, es de los reyes de Judá, que acabamos de leer. Su oración también y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. Y aquí están escritas todas estas en las palabras de los videntes que no tenemos nosotros. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Como dije, nuestros pecados traen consecuencias. Y aunque él tuvo una reforma completa, su hijo Amón se quedó con la mala influencia de los días perversos que tuvo Manasés. Porque nos dice que de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho.
Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Y este mismo relato es parecido al que tenemos acá en Reyes, que no tiene caso leerlo. Pero solamente debo decir un detalle aquí, mis amados, y con eso termino. Nosotros, en el mundo actual en que estamos, sobre todo en este país de los Estados Unidos, le hemos dado la espalda a Dios como país. Se puede hablar en las escuelas de lo que sea, se puede hablar del Islam, se puede hablar de meditación trascendental, se puede hablar de espiritismo y de tu guía espiritual, se puede hablar de lo que sea, pero no se puede hablar de Cristo, porque es anticonstitucional. Y el error no es que la Constitución dice que somos libres de religión, sino somos libres de practicar cualquier religión que queramos, pero no libres de la religión. Y es el error grave que ha cometido la Suprema Corte de Justicia. Y al haberle dado la espalda a Dios, si estas cosas que hizo Manasés, que fueron las mismas que hizo acá, el Señor destruyó a los cananeos por esa razón, destruyó a Israel por esa razón, destruyó a Judá por esa razón, destruyó a los romanos por esa razón, destruyó a los griegos por esa razón. Mis amados, el Señor tiene que destruir a los Estados Unidos por esa razón. Nosotros continuamos como iglesia orando, siendo la sal, siendo la luz, para que el Señor retarde su juicio y podamos todavía nosotros hablarle de Cristo a aquellos que lo necesitan y rescatar gente para el reino de Dios. Pero mis amados, el juicio viene y viene pronto. Así que mientras estamos aquí y tenemos oportunidad, hagamos todo el esfuerzo posible por llevar el mensaje de las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te pedimos ciertamente que podamos, Señor, serte útiles en todas las cosas. Ayúdanos a servirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.